Hola, el siguiente tema se va a llamar semejanza de triángulos. Y entonces, para este tema primero que nada vamos a entender a qué nos referimos con semejante en las figuras geométricas. Entonces miren, dice acá semejante. Se aplica a las figuras geométricas que tienen exactamente la misma forma, pero que son de diferente tamaño. ¿Sí? Entonces, figuras geométricas que tengan la misma forma, pero que sean de diferente tamaño. Entonces, eso va a ser importante para entender la siguiente historia que vamos a ver y que está relacionada con el tema, y luego vamos a ir explicando más detalles acerca de esto. Hola, soy Tales de Mileto y por fin he llegado a Egipto. Hola, yo soy el sacerdote egipcio y ha venido un visitante, un mentado Tales de Mileto. Le lanzaré un reto. A ver, señor sabio, Tales de Mileto. Sí, a sus órdenes, señor. Sí. Quiero lanzarle un reto. A pesar que esta pirámide ha estado aquí por miles de años, no sabemos su altura. Quiero ver si usted, con sus conocimientos de sabio, sería capaz de decirnos la altura de esta pirámide de Keops. Déjeme pensarlo, pero yo creo que sí. Pues muy fácil, voy a subir. Con esta vara me diré cuántas varas mide. ¡Hey! ¡Está loco! ¿Qué hace? ¡Es un monumento! ¡No puede subirse ahí! Uy, entonces lo haré de otra forma, lo haré de manera indirecta. Muy bien, entonces la manera indirecta de hacerlo es que como puedo saber mi propia altura y puedo medir la sombra que proyecto, estará en proporción con la sombra de la pirámide y su altura, de tal manera que con este método estoy viendo triángulos semejantes. Y entonces, de manera indirecta, puedo calcular la altura de esta pirámide. Ok, caso resuelto. Entonces, agreguemos una mayor explicación en el pizarrón. Bueno, entonces después de haber visto esta historia y para comprenderla como nos dice Tales de Mileto, hay que analizar algunos conceptos. Fíjense bien, hay que tomar nota de los siguientes conceptos. Primero, razón geométrica. Es el número que resulta de comparar por cociente dos cantidades. ¿Qué es comparar por cociente? Hacer una división de dos cantidades y comparar cuántas veces cabe una en la otra. Esa es la razón o comparación por cociente. Bueno, proporción es la igualdad entre dos razones, entre ese tipo de divisiones que podemos expresar como A entre B es igual a C entre D. Bueno, ¿qué tienen que ver estas con la semejanza de los triángulos que estamos comentando? Pues que las figuras geométricas, cuando tienen semejanza, podemos asegurar que tienen proporción. Fíjense bien, ese es un detalle muy importante que hay que recordar. Figuras semejantes son figuras que tienen la misma proporción o que tienen proporción. ¿Sí? Entonces, tome nota de esto y sigamos analizando. Bueno, entonces
vamos a ver el siguiente caso. Fíjense bien. Estoy asegurando que estos dos triángulos sean semejantes. ¿Qué dijimos que era semejante? Que tienen exactamente la misma forma, ¿sí? Por lo tanto, cada ángulo es igual. Lo que cambia es la medida. Este está chiquito, este está grandote, ¿sí? Entonces, en este triángulo más grande voy a hacer una comparación de un lado contra otro. Fíjense, este lado contra este lado. ¿Y cómo le llamo una comparación? Le llamo una razón. ¿Se acuerdan? En el corte anterior decíamos que una razón era una comparación por división, por cociente, dice, pero bueno, en cristiano, pues por división. Fíjense cómo voy a hacer esta comparación, 8 metros entre 4 metros. ¿Sí? Estoy comparando este con este. Entonces, si hago esa comparación es una razón. Ahora, si hago la operación, como es una comparación por división, 8 entre 4, ¿a cuánto me da? A 2. ¿Sí? Si hago la división de unidades, metros entre metros, ¿cuánto me da? ¿Recuerdan? En física nos enseñaban que si hay metros arriba, metros abajo, se eliminan. Lo único que me queda aquí es un 2. Son 8 metros, entre 4 metros son 2. Y ustedes estarán preguntando, ¿2 qué? ¿Cierto? Estoy hablando de metros y se han eliminado 2 qué. 2. Simplemente 2. ¿Cómo lo voy a interpretar? Como no hay unidades, son 2 veces. Es decir, he resuelto que este lado comparado con este lado son 2 veces. Este mide 2 veces lo que mide este. Y veces, como es una comparación, no es una unidad física. O sea, no puedo tomar una cinta métrica que diga veces. Puedo tomar una que dice metros y medir metros. Sí, millas, pulgadas. Pero la comparación no es física, no está en este ámbito físico. Si es una comparación, por eso se llama razón. Está en nivel de la razón. O sea, no tiene unidades, se llama adimensional. Esta comparación es adimensional. La voy a entender cómo son 2 veces. Esta es 2 veces más grande que este. Si entendimos esto, ya entendimos que es una razón. Bueno, y cuando digo que estas son figuras semejantes, que son triángulos semejantes, estaba hablando de que, por lo tanto, habría una proporción. ¿Se fijaron? En el corte anterior decíamos que proporción era la semejanza entre dos razones, más bien la igualdad, no la semejanza, la igualdad entre dos razones, que podía escribirlas como A entre B es igual a C entre D. Vamos a ver a qué se refiere esa proporción. Fíjense bien, si yo ahora le llamo a este lado, y los voy a nombrar así no porque tenga un orden específico, sino porque es la forma en la que leemos, de izquierda a derecha, así me voy a ir dándole nombres. Miren, aquí aparece que A va a ser uno de los lados con los que estoy tratando, que sea A, ¿sí? Y B, pues que sea este, A y B. Se fijan como A y B son los de un triángulo, ¿sí? Y dice que es igual A entre B
A entre B que acabo de dividir debería ser igual, como es semejante y hay proporción, debe ser igual a una división de C entre D. Por lo tanto, C está haciendo la misma función que A. Es decir, a eso le decimos que es homólogo. Homólogo lo vamos a entender como que el lado que está haciendo exactamente la misma función en comparación al lado de la otra figura. Entonces, pero así lo podemos simplificar, ¿no? A, pues que está haciendo C es lo mismo, que está haciendo lo mismo que A. En este caso, ¿quién es C? Este sería C, miren. Está haciendo lo mismo que A. ¿Sí? Entonces estos van a dar nombres según se les haya dado a estos de acá. ¿Sí? Entonces C hace lo mismo que A. Y D hace lo mismo que B. Que si B está acá, entonces ¿quién será D? Pues será este. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? Entonces, miren, nada más llamé A y B. Estos igual le pude haber dicho A y B, no pasa nada. Nada más que cuando escoja C, pues escogería que C fuera que estuviera haciendo lo mismo que A, igual como estoy haciendo ahorita, y que D esté haciendo lo mismo que B. ¿Sí? Entonces, ahí quedaron. Y entonces, como son semejantes, tienen proporción. Entonces, fíjense cómo ya hice esto, Y entonces tengo A entre B es igual a C entre D. Entonces estaría también diciendo lo siguiente, miren. Otra vez lo voy a escribir. 8 metros entre B, que son 4 metros, tendría que ser igual a C, que aquí pues no sé cuánto vale, le voy a poner así, X. ¿Sí? Porque no lo escribí, no sé cuánto vale, cuánto valdrá. Es bastante obvio cuánto vale, por eso escogí este primer problema para ver que sí funciona el sistema. ¿Sí? Ya unos ya están diciendo, vale tanto, sí, tienen razón. Es bastante obvio verlo. Pero a veces no lo es tanto y por eso pues, podemos aplicar el sistema. Miren, entonces D queda acá abajo, es 2 metros. ¿Se fijan qué he escrito ahí? Tengo 3, pero esto es muy importante. Estos datos tienen que estar en ese orden, si no, no va a salir. A entre B, C entre D. Entonces escribo lo que sea lo de A, lo de B, lo de C y lo de D. ¿A qué conclusión llego aquí? 3 datos para sacar un cuarto dato. ¿Cómo se le llama eso? Exacto. Regla de 3. ¿Sí? Es decir, ¿qué hizo Tales de Mileto? Resolvió con una sencilla regla de 3. Entonces lo impresionante es que en miles o cientos de años a nadie se le ocurrió pues con una regla de 3 con las sombras, ¿no? Sí, entonces eso es lo genial ahí de la historia de Tales de Mileto, miren. Regla de 3. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme hacer espacio un poquito para resolver pues esa regla de 3 y ver cuánto queda y si es lo que estaban imaginando. Bueno, entonces llegamos a esta conclusión y como es regla de 3, ¿cómo le hacíamos con las reglas de 3? ¿Se acuerdan? Multiplicamos cruzado y dividimos entre el que sobra. Entonces aquí voy a continuar acá. Esa X, que en este caso pues también le estoy diciendo que se llama C, que es este lado, sería la multiplicación cruzada de 8 por 2, ¿verdad? 8 por 2 me da 16 metro por metro, metro cuadrado, entre cruzado y entre el que sobra, entre 4 metros. Entonces tengo 16 entre 4 es igual a 4. Metro, acá tengo 2 metros porque es metro al cuadrado. Con uno de los de acá se elimina y me queda metro. Entonces es cierto lo que estaban calculando, ¿verdad? Que C es igual aquí a
4 metros. ¿Sí? Entonces también alguien lo puede ver, pues es que está haciendo escala, ¿verdad? Es una escala de ¿cuánto? Del doble. Este triángulo es el doble de este. ¿Sí se fijaron? Y lo pudieron solucionar muy fácil porque eran 2 y aquí veo 4. Pues entonces, como aquí son 8, pues este debe ser el doble de este. ¿Sí? Un 4. Y está bien solucionado así también. ¿Sí? Entonces está correcto de las dos formas que lo quieran ver. Pero bueno, aquí les estoy dando esta forma mecánica que siempre nos va a dar el resultado. ¿Se fijaron? Siempre puedo utilizar esto. A entre B es igual a C entre D. Y si hay semejanza, hay proporción, entonces puedo aplicarlo y sacar el resultado. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Este ejemplo, si se fijan, va a ser muy parecido al que le planteaban a Tales de Mileto, que le planteaba el sacerdote a Tales de Mileto. Fíjense ahora los datos que tenemos. Entonces, el enunciado del problema dice que tenemos que calcular la altura del farol. ¿Sí? La altura del farol. Y entonces, pues no nos vamos a subir ahí como en un palo encebado con una cinta a calcular la altura de ese farol. Se ve bastante alto. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos como referencia que la sombra, fíjense, esta línea lo voy a suponer como que es la sombra, está coincidiendo con el término de la sombra de Lucy Pevensey. ¿Es Lucy Pevensey? Mi esposa me estaba preguntando que si era MP3, pero no, es Lucy Pevensey. Sí, es Lucy Pevensey. Y fíjense, está a 2 metros ella. Sabe su estatura 1.5, ¿se fijan? Que sería como Tales de Mileto, o sea, él sí podía calcular su sombra y fácilmente calcular su altura, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tengo con este otro, para señalarlo, un triángulo. ¿Se fijan cómo se forma ahí un triángulo? ¿Sí? Y fíjense cómo con la altura, se fijan que esto sería semejante a la pirámide. Póngale que tiene patitas por acá y acá para ver la forma de pirámide. Sí, pero la altura pues sigue siendo la altura. Sí. Entonces como altura tengo este otro triángulo, miren. ¿Se fijan? Y ahí tengo ese otro triángulo. Entonces, podría aplicar la cuestión de que fueran triángulos semejantes. A ver, obsérvenlos y nos vamos a dar cuenta de que sí. ¿Por qué? Porque cumplen con la situación que decíamos que tienen que cumplir los triángulos semejantes. ¿Qué es? O las figuras semejantes, que tienen exactamente la misma forma. ¿Cómo sé que tienen la misma forma? Miren, porque esta y esta están en la misma dirección. Y entonces el ángulo que se forma aquí contra el piso, pues es el mismo. Esta, si se fijan que esta punta de hecho tiene el mismo ángulo. Este ángulo y este ángulo es igual. Por consiguiente, este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, tienen exactamente la misma forma. Lo que cambia es el tamaño. Entonces tengo triángulos semejantes. ¿Se fijan? Entonces, a ver, pongan mucha atención ahí en el sonido porque esos perros de los vecinos, los animales perros de los vecinos, sí, pues están como tontos ahí gritando. Pues dicen que cada perro se parece a su dueño, ¿no? Y, están igual. Pero bueno, déjenme dejar de hacer coraje ahí con eso y continuamos. Entonces tengo triángulos semejantes, ¿sí? Triángulos semejantes, entonces sí puedo aplicar pues que A entre B es igual a C entre D, ¿sí? Cumplieron. Misma forma, diferente tamaño, ¿no? Ahí está. Sí, solamente va a funcionar en eso, ¿eh? Misma forma, exactamente, misma forma, diferente tamaño.
Entonces, ¿qué hacíamos? Pues asignar ahora sí los nombres, ¿no? A ver, entonces, fíjense cómo aquí tengo estos dos. No es una regla, pero yo acostumbro a que el triángulo sobre el que conozco más es el que le llamo AB y donde tengo la incógnita CD, pero no es ninguna obligación, ¿sí? Yo así lo veo y pues se me hace que no me pierdo. Miren, entonces a este le puedo decir que sea A y B. Pues entonces este es B, ¿sí? Entonces, C tiene que estar haciendo lo mismo que A. ¿Cuál sería C? Pues miren, si esta es la altura de este, entonces pues, está trabajando como la altura, ¿no? Entonces C, ¿sí? O en posición vertical. Si no quieren decirle altura, porque no era lo que estamos tratando, aunque sí lo es, ¿no? Y D, el que esté en la posición de B. Miren, B está haciendo la función, pues voy a decirle, de la base de este. Y entonces D será el que esté, pero fíjense cómo es todo el triángulo rojo el que estamos comparando. Sí, no es esta sección, no, es todo el triángulo rojo comparado con el triángulo verdecito. El verdecito tiene 2 metros y 1.5. Este tiene el rojo, fíjense cómo no son 6 metros, son 6, 7, 8 metros. 8 metros. Esa es la base del triángulo rojo. Truchas porque ahí puede ser así para estantearlos, ¿eh? Entonces, ¿sí se fijan? Ya los nombré. A, B, C, D, ¿verdad? Y entonces, pues paso ahora sí a ponerle números. AB es igual a CD, que serían A, que son 1.5 metros, entre B, que son 2 metros, y eso tenía que ser igual a C entre D, que es C que me estoy preguntando, o X, si le quieren decir X. Vamos a decirle X, ¿no? Porque así acostumbramos la incógnita X, ¿sí? Entre D, que son 8 metros, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos cruzado y dividimos entre el que sobra, por lo tanto, X, que viene siendo la altura del farol, va a ser multiplicar cruzado 1.5 por 8, nos da 1.5 por 8 nos va a dar, 1.5 por 8 es igual a 12. ¿Sí? Entonces tenemos que son 1.5 por 8 es igual a 12, metro por metro, metro cuadrado. 12 y dividimos entre el que sobra, entre 2. Y entonces X es igual a 12 entre 2, aquí era metro, ¿verdad? Metro, con el de acá se elimina. 12 entre 2 a 6 metros, y ahí tenemos la respuesta. ¿Se fijan? Entonces, es de hecho muy semejante el ejemplo al que le plantean ahí a Tales de Mileto. Entonces ahora sí lo comprendemos perfectamente a la historia, ¿no? Y a los casos que se nos puedan presentar. 6 metros. Entonces sí se fijan que pues, pobre Lucy, pues no la vamos a poner a que se suba, imagínense un poste de 6 metros. ¿Nada? Entonces es el Lucy Pevensey ahí en Narnia. Y el farol de 6 metros. ¿Sí? Bueno. Veamos otro ejemplo. Bueno, entonces, por último, veamos este otro ejemplo. Miren, aquí Pedro quiere saber cuál es la altura de esa antena. Obviamente, pues no se puede subir
porque subirse a una antena o hacerle daño a una antena de telecomunicaciones es un delito federal. Entonces algo así como cuando regañaron ahí a Tales de Mileto, ¿no? Que no se suba. Igual acá pues se lo llevan a uno hasta México porque es un delito federal. Se llama asalto a las redes de comunicación. Entonces, bueno, no se puede ver, sí puede saber él porque, pues no sé, a lo mejor tiene mucha curiosidad, quiere saber cuál es la altura, ¿sí? Entonces ahí está Pedro y quiere saber la altura. Entonces esa idea se imagina, se le ocurre, ¿no? Un método, fíjense qué interesante, qué inteligente es ese Pedro. Que en un charco de agua, ¿sí? En un charco de agua, él se pone a cierta distancia, a 3 metros. Ha tomado las medidas, fíjense cómo esta medida sí la puede tomar sin que lo vayan a regañar. Miren. A 12 metros está el charco de agua de la base del poste, a 3 metros está él. Él, a la altura que le llega, o a la altura de sus ojos, es 1.6 metros. Y se fijan cómo se han formado dos triángulos. ¿Se fijan? Entonces, estas distancias fácilmente las puede tomar sin ningún problema, sin que nadie lo regañe. Él sabe su medida. Entonces, de aquí puede saber cuál es la altura sin tener que subirse de forma indirecta. Entonces, la cuestión aquí es... Alguien se está preguntando, bueno, sí, pero ¿y son triángulos semejantes? A ver, vamos, porque es la primera pregunta que nos tenemos que hacer para resolver estos. ¿Son triángulos semejantes para poderles aplicar la regla? Si no, pues, no funciona. Fíjense en esto, ¿eh? La altura en la que está tomando la medida, la altura de sus ojos es una vertical y el suelo en horizontal. Este ángulo es igual que la horizontal que toma aquí con la vertical que toma acá. Tenemos coincidencia en un ángulo ya, sí es cierto. Entonces en física nos han enseñado que en un espejo, que aquí lo que está haciendo es tomar el charco como un espejo, en un espejo el ángulo de incidencia de la luz es el mismo ángulo que el ángulo de reflexión. Entonces, si no lo han visto en física, si no se los han enseñado, de todos modos ustedes lo pueden comprobar muy fácilmente. Pongan un espejo y vayan moviéndose en ángulo al espejo y verán cómo si se acercan hacia un lado en el espejo, que estuviera en la pared, se acercan un poco más, pues van a ver más o menos al mismo ángulo hacia el otro lado. Si van poniéndose completamente de frente, el espejo les va a regresar una imagen, ¿sí? Una reflexión de imagen justamente de frente, ¿sí? Si están de frente les regresa una reflexión de frente. Entonces el mismo ángulo de incidencia, en este caso la incidencia es esta, es el mismo ángulo que el ángulo de reflexión. Fíjate, incidencia igual a ángulo de reflexión. Entonces ya tengo dos ángulos iguales. Y por lo tanto, como sabemos el teorema de los ángulos interiores de un triángulo que tienen que ser 180 grados, si dos ya fueron iguales, forzosamente el tercero tiene que ajustarse a completar los 180. Y entonces en ambos casos pasa lo mismo. Entonces sabemos que el tercero es igual. De tal manera que sí, decimos, mira, pues qué diablo Pedro, ¿no? Porque se le ocurrió buena idea, sí está generando dos triángulos semejantes. Y entonces, bueno, ya que lo vimos eso, ¿sí? Que vimos el análisis, que en el caso de que el problema nos indique son triángulos semejantes, pues ya ni nos la quebramos nada, pues son semejantes y rápido le aplicamos la regla, ¿sí? Como a lo mejor esos son los problemas que les voy a mandar para ejercicio. A ver, resuelvan estos de semejantes, pues ya no tienen que complicarse tanto, pero es bueno mencionar el porqué, ¿sí? Bueno, entonces les decía, bueno, ya quedamos que sí.
Entonces digo, pues este es A, que este sea B, y entonces, ¿cuál de este triángulo, cuál está haciendo la misma función que A? Fíjense, pues este está de altura, pues este es C, porque está de altura. Este está de base, entonces estos 12 son D, que están haciendo lo mismo que B. Si se fijan, aquí ¿por qué si tomé los 12? Porque aquí sí es el triángulo de aquí para acá, miren, completo. Los 3 son este triángulo completo de aquí para acá, que ya no estuvo cortado como el anterior. O sea, eso sí hay que estar pendientes, ¿eh? Bueno, entonces ya que tenemos esto, pues decimos A entre B es igual que C entre D. Si sustituimos A es 1.6 metros entre B, que son 3 metros. Y esto tiene que darme igual a la otra razón del triángulo, que es C, que es X entre D, que son 12 metros. Entonces X va a ser igual a la multiplicación cruzada, 12 por 1.6 me da, un poquito, a hacer una calculadora, 12 por 1.6 me da 19.2. 19.2. Este es un 9, 19.2 metro por metro cuadrado entre el que sobra, que son 3. 3 metros, este se va con este. Entonces nos queda un resultado de 19.2 entre 3. Que son 6.4 metros. 6.4 metros. ¿Sí? Y van a decir, pues tuvo un poquillo más altillo que el farol de Narnia, ¿no? Pero bueno, así dio el resultado. Bien, entonces ya saben, si hubiera dudas, pues escríbanme a general en Teams, y la siguiente clase pues ya les mando ejercicios para que se practique este tema. De todos modos, revisen el tema. Si en algún momento hay que pausar el video, pues ya saben, ahí está, se pausa el video. Y si hay que volverlo a ver, pues ya esos videos ahí los voy a dejar yo, para cuando quieran repasarlos. Entonces, bueno, hasta ahí dejamos el video.